¿Qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana, en la que miles de familias recuerdan y conmemoran a sus antepasados mediante una ofrenda en la que se ponen distintos elementos como la flor de cempasúchil, alimentos, bebidas, etc. La tradición se dio a raíz de una mezcla entre rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los pueblos indígenas realizaban desde tiempos prehispánicos, los cuales pretendían honrar a los muertos mediante rituales. Los aztecas tenían la creencia de que la vida y la muerte conformaban una dualidad. La vida forma parte de la muerte y en viceversa. Por esto, sus objetos, creencias, rituales y edificios estaban relacionados en base a esta dualidad, en la que la muerte era la continuación de un viaje para la alma del difunto. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Por otro lado, esta festividad no puede estar completa si no hay una ofrenda. La ofrenda se puede entender como una especie de ritual en el cual los muertos vuelven a encontrarse con los vivos. Esta representa la unión entre el viejo y el nuevo mundo, la cual consiste en ofrecer comida y bebida a aquellos espíritus que nos vienen a visitar, con la finalidad de que se alimenten. Lo más común es encontrarlas dentro de los hogares de las familias mexicanas, pero algunas acostumbran a hacerlas en las tumbas de los difuntos. Sus elementos pueden variar dependiendo de la región del país. Esta misma se coloca el día 31 de octubre y se retira el 3 de noviembre. La ofrenda o altar de muertos tiene como origen prehispánico, ya que éstas eran dedicadas a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, Mictlantecutli, o Señor de la Tierra de los Muertos, era el dios azteca de la muerte y adorado a través de Mesoamérica. Se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas. Originalmente, los altares se ponían el 30 y 31 de octubre y permanecían hasta el 3 de noviembre. Este ritual contiene una mezcla de culturas, donde los europeos agregaron ceras, velas, flores y veladoras, y por su parte, los indígenas agregaron el sumerio, con su copal, la comida y la auténtica flor de cempasúchil, con la que reciben a las almas con elementos naturales. Dentro de los elementos que componen la ofrenda se pueden dividir en nativos, es decir, que sus orígenes son propios de la misma cultura, y también se encuentran los de aculturación, los que se pueden entender como una combinación, o sea, que fueron adaptados de otras costumbres de otra cultura. Dentro de los elementos nativos podemos encontrar la flor de cempasúchil, la cual tiene sus orígenes en Malinalco, una ciudad del Estado de México, en donde sus habitantes la colocaban en sus altares, ya que su color alberga el calor de los rayos solares. Es por esta razón que se colocan caminos con sus pétalos, con la finalidad de guiar a los difuntos en su camino hasta su ofrenda. La flor de cempasúchil es el símbolo vivo del sol, como también de la unidad con la creación. Como toda flor, es una decoración, pero también una alabanza de creación a su creador. Cempasúchil del náhuatl, Sempo-Hualxochitl, lo que se traduce como 20 flores o varias flores, también es conocida como la flor del muerto. Su uso data desde la época prehispánica, ya que era utilizada de diversos modos, pues los mexicas la ocupaban para decorar los altares, ofrendas y entierros en honor a sus muertos, porque era considerada como un símbolo de vida y de muerte. También era utilizada para empolvar la cara de los prisioneros antes de su sacrificio para que estos no sintieran la muerte. Otros elementos nativos de la ofrenda son el agua y la sal. El agua es la fuente de la vida. Se le ofrece a las almas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. La sal
representa la purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida. En conjunto, estos dos elementos simbolizan la purificación del alma del difunto. El copal e incienso. A estos elementos se les puede considerar como mixtos, ya que el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, y el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles, el cual sublima la oración o alabanza. Da fragancia de reverencia. Este se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. En los elementos de aculturación podemos encontrar las velas o veladoras. Estas son de origen español. Anteriormente, los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, pero con la llegada de los españoles esto cambió. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía, con su flama titilante, para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Retratos o imágenes religiosas. Una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visitará la ofrenda. En algunos lugares, el retrato debe quedar escondido para que solo se pueda ver con un espejo, como símbolo de que se puede ver a la persona, pero ya no existe. Pueden colocarse imágenes de santos que sirven como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Frutas. Las frutas son la ofrenda que nos provee la naturaleza. Ejemplo de ella son las cañas de azúcar, naranjas, mandarinas, guayabas, tejocotes y jícamas. Colocarlas en la ofrenda es una forma de rendir un tributo a la tierra que nos alimenta. Además de su valor simbólico, en la época prehispánica, el Día de Muertos coincidía con la fiesta de las cosechas, por lo que al colocar frutas era una forma de agradecer por los alimentos recibidos. Pan de muerto. Algunas personas señalan que este tipo de pan recuerda a los sacrificios humanos en las culturas prehispánicas. En la tradición católica, evoca la Eucaristía. El pan fue incorporado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de muertito, de pátzcuaro o de domo redondo, adornado con formas de huesos en alusión a la cruz, espolvoreando con azúcar y hecho con anís. Alimentos y bebidas. La ofrenda para los adultos es muy variada y por lo común se componen de diversos platillos. En lo general, suelen ser alimentos y bebidas que fueron del agrado del difunto. Un ejemplo de ello es el mole con pollo. Este es el platillo favorito que ponen en el altar de muchas familias, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son de esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor a los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar el alma que nos visita, y algunas bebidas, que por lo general suelen ser refrescos, café o alguna otra bebida. En general, estos elementos son mixtos, ya que los platillos pueden ser tanto de origen europeo como de origen nativo. Para usted, ¿qué significa el Día de Muertos? Es recordar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que se han ido y aún esperándolos que regresen a pasar sus días aquí con nosotros y recordarlos más. ¿Qué cambios ha visto a lo largo de su vida en la festividad? ¿Qué cambios hemos visto? Pues hemos visto que se están perdiendo un poquito, porque ya no todos les gusta, quizás a lo mejor sea por la economía, festejarlos como los hemos festejado todos estos años. Un cambio era, pues ahora hemos visto que pues no todos los festejan como
los festejábamos antes, porque antes nuestros padres nos formaban y nos hacían rezarles un rosario o unas alabanzas, cantarles, y ahora ya no, porque ahora ya todo eso ya no lo recuerdan igual, ya no se hace lo mismo, pero antes sí se rezaba, y ahí estábamos con los muertitos, con mi mamá, rezábamos el rosario, les cantábamos, ahí estábamos más de 2-3 horas con ellas, con los difuntitos. Ahora no, porque ya nomás se va uno a dormir, nomás les pone uno y se va uno a dormir. ¿Quién le inculcó esta tradición? Bueno, nosotros venimos inculcados desde nuestros abuelos, nuestros padres, hermanos que siempre nos enseñaron a seguir esta tradición. Desde niños, y esta tradición ha seguido. Yo veía a mi mamá y pues la seguíamos ahí donde estábamos, y todas esas tradiciones nos las enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Esa fue la tradición que nos siguieron enseñando y las hemos seguido. ¿Usted cómo celebra el Día de Muertos? El Día de Muertos lo celebramos con alegría y a la vez con tristeza, porque año con año esperamos estas fechas, porque nuestras creencias o nuestros padres nos dijeron que teníamos que tener respeto, ya que en estos tiempos llegan nuestros fieles difuntos y hay que esperarlos con alegría, pero a la vez también con tristeza, pues es un año en el cual los esperamos y creemos que están muy cerca de nosotros. ¿Usted cómo celebra el Día de Muertos? Pues lo celebro con una ofrenda para esperar a nuestros fieles difuntos, ya que nuestros antepasados, que fueron nuestros abuelitos, nuestros padres, nos inculcaron esa cultura de ofrendarlos y los esperamos con alegría porque sabemos que año con año llegan, y con tristeza porque pues sabemos que vienen por un momento y se nos van, y es una tradición muy bonita que esperamos año con año. Y así es como llegamos a la culminación de esta celebración, en la que cada 2 de noviembre cientos de familias van a enflorar a sus difuntos en donde descansan sus restos. No cabe duda que México no solo es un país, México es cultura. Somos fruto del mestizaje y eso nos hace únicos. Las tradiciones, costumbres y la gente es lo que nos vuelve tan fascinantes. El Día de Muertos no solo es una costumbre, es una tradición en la que año tras año toda una nación la conmemora y nos hace sentir orgullosos de lo que somos, mexicanos.